Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, quien les habla Dayana y el día de hoy alquiler de Bilbao Bici aquí en Euskadi. Vamos a entrar a lo que es la Play Store, buscamos la aplicación Bilbao Bici, descargamos e instalamos la aplicación. Después de cargar, vamos a entrar y vamos a acceder si tenemos usuario. Y podemos observar el mapa de Bilbao. No podemos ver la disponibilidad de las bicicletas porque estamos en la semana de Aste Nagusia. Sin embargo, podemos acceder dentro de la aplicación en el área de noticias y así estar al tanto sobre la disponibilidad de las bicicletas. Aquí podemos observar que nos anunciaron el cierre completo de las bicicletas debido a la semana de fiesta de Bilbao y posterior vamos a observar cuándo es la reapertura de este sistema. También podemos ingresar en el área de menú historial para ver lo que es nuestra movilidad dentro del municipio de Bilbao y podemos analizar cuánto tiempo nos demoramos de un punto A a un punto B. Clasificamos nuestro viaje y si tenemos algún problema con el alquiler de la bicicleta lo podemos reportar aquí en este link. Vamos a seleccionar alguna de estas categorías, ingresamos detalles y también podemos reportar si hay alguna avería con la bicicleta. Al darle a ajustar en el área de perfil observarás toda la información personal que se registró en el sistema el día que hiciste la inscripción o el alta. Podemos configurar incluso el idioma. En el área de pago podemos agregar nuestra tarjeta de débito o de crédito para que se haga el cobro directamente a la cuenta del banco. Cerramos e ingresamos aquí en estas tres rayitas en bandeja de entrada. Vamos a conseguir toda la información actualizada sobre el tema de Bilbao Bici, información, recomendaciones, entre otros. El precio es súper económico. Este precio que ven en pantalla es anual, tanto para empadronados como no empadronados. Se debita entre lo que es el mes de noviembre y diciembre. Si lo tienes domiciliado a tu cuenta, se descuenta directamente de tu cuenta y si no, pues vas a la oficina y lo pagas allí directamente. La aplicación es muy fácil de usar, pero si no está registrado debe hacerlo a través de una cita que se solicita a través de este link que está acá. Igual se lo dejo en la cajita de información y se presenta la solicitud personalmente en la oficina de San Agustín en el Ayuntamiento de Bilbao. Para el alquiler simplemente activas la aplicación, escaneas el código de barra del tótem, utilizas la bicicleta y luego para aparcar dejas la bici en un punto seguro donde no pueda hacerle daño a nadie o interrumpir el paso a nadie y bajas o cierras el candado y luego cuando la necesites usar nuevamente abres la aplicación al candado y sigues con tu trayecto. Para devolverla debes llevarla a un punto de estacionamiento, aparcarla, meterla dentro del anclaje y cerrar nuevamente el candado. Y esto es todo, señores. Para darnos de alta necesitamos la cita previa, el DNI, una tarjeta bancaria y rellenar la solicitud dentro del edificio San Agustín. Ahora unos consejitos muy útiles para ti. Si no quieres llevarte un chasco y no conseguir una bicicleta, primero revisa en la aplicación en los puntos de anclaje cuántas bicicletas hay disponibles. Así no te vas a quedar sin bicicleta, que por supuesto ya me ha pasado más de una vez. Con 43 puntos de préstamo se puede usar continuamente por 60 minutos. Ajá, hiciste una pausa porque quieres comprarte un cocosete y una malta y aparcaste la bicicleta. Ten cuidado. Cierra correctamente el candado porque si no le puedes salir patitas a tu bicicleta y ni siquiera te vas a dar cuenta. Si tienes que pasar por una cuesta te recomiendo que uses la bicicleta de color verde, ya que ella va a tener mucho más impulso y fuerza al momento de subir. Pero antes revisa que la bicicleta esté correctamente cargada porque si no te va a dejar a mitad de camino. Puedes usarla con ropa deportiva o incluso de traje. Ve siempre por el videgorri, ya que es mucho más seguro y además de eso usa siempre tu inteligencia vial. Así evitarás accidentes y evitarás que otras personas te puedan hacer daño, como por ejemplo este conductor. Obstruye el paso del ciclista estacionándose sobre el videgorri mientras el semáforo de la rotonda del ayuntamiento está en rojo, sin ceder el paso al ciclista, que en este caso es la prioridad. A veces los anclajes no funcionan. Si la bici abre el candado, intenta sacar la bicicleta con un poco de fuerza y listo, ya está. Aunque si no funciona, lo mejor es que selecciones otra.
No está permitido ceder la aplicación a terceras personas. Ojo, porque en este panel hay una cámara muy pequeña que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Una vez más, cierra siempre el candado para evitar que gamberros usen la bici con el usuario de tu aplicación y termines recibiendo una sanción disciplinaria por el daño que puede ocasionar otra persona en la bicicleta. ¿Y qué pasa si no hay anclajes y de repente llego y veo un montón de bicicletas allá amuñuñadas y me estreso? ¿Qué hago? En el punto 3 de las instrucciones de uso dice lo siguiente: dejar la bicicleta al lado del aparcamiento sin que ésta obstruya el paso peatonal o pueda generar algún daño a otra persona, vehículo o a la misma bicicleta en sí. Te voy a recomendar que lo notifiques en la aplicación por si acaso a alguien se le ocurre llevársela y pues te penalicen a ti. Está prohibido sacar del municipio de Bilbao las bicicletas. Habemos muchos que huimos de la lectura, pero descárgate los términos y las condiciones y con calma léelo. Concluyendo este tema, decidí calificar a esta aplicación con un total de 5 estrellas, ya que este año actualizaron el sistema, aumentaron la cantidad de bicicletas y de anclajes y le doy 100 puntos más por ampliar el Bidegorri en todo el municipio bilbaíno. Cambiando de tema, gracias por todo su apoyo, ya somos 500 suscriptores en esta comunidad y de verdad estoy súper feliz y emocionada. Los amo de todo corazón y si les ha gustado este video no olviden suscribirse a mi canal, activa tu campanita de notificación y dale like. Nos vemos en un próximo video. Laster Arte.